Hola a todos, sean bienvenidos un domingo más a esta sección donde hablamos sobre cómics y libros en general relacionados a la cultura geek. El día de hoy tenemos uno que está ambientado en los años 50 y que, según yo, bajo esa lógica, si fuera como un programa o algo, sería presentado tipo DC presenta La Nueva Frontera por Darwyn Cooke. Y es que vamos a hablar de uno de los clásicos modernos de DC Comics, el cual fue lanzado en el año 2004. Y este cómic, si tuviera que describir en qué va en sí, es una carta de amor a lo que son los héroes y a lo que significa el heroísmo. Tiene bastantes sorpresas que generalmente me dejaron impactado en múltiples momentos y que es algo que le recomendaría, es una lectura que le recomendaría a todas aquellas personas que estén interesadas en adentrarse en este mundo de los superhéroes o que ya lleven un tiempo o se hagan la pregunta: ¿qué es realmente un héroe? ¿Qué define a un superhéroe? Pero sobre todo, ¿cuál es la esencia de los personajes clásicos de DC Comics? Y a diferencia del anterior, que fue el de los villanos toman el control, y a diferencia del de El Diablo Mesa, que no hubo muchos spoilers, así como en el de Man of Steel, en esta ocasión sí van a haber mayor spoilers en torno a esta historia, porque los puntos que quiero presentar requieren que lo haga. Y lo primero que quiero mencionar es que quiero aplaudir la escritura que tuvo Cooke en esta historia, ya que hay momentos donde hay personajes que se van añadiendo poco a poco y no tienen mayor trasfondo, tienen algún diálogo, dos, o están meramente como apoyo visual. Sin embargo, estos personajes no se sienten descolocados, ya que The New Frontier plantea su propio universo desde cero y los establece de tal manera y presenta los hechos de los personajes que seguimos, así como varios de apoyo, que hace que el mundo se sienta vivo y sientas que mientras tú estás leyendo la historia de uno, está pasando algo en la historia de otro. Por ejemplo, hay una viñeta donde vemos una revista que mencionan que Ray Palmer está haciendo un descubrimiento y trabaja con átomos. Posteriormente llaman a Ray Palmer, a Adam Strange, que igual lo plantean en 2 páginas y vuelve a aparecer hasta la parte final, y no sientes que salió de la nada Ray Palmer o Strange, porque ya sabíamos que están aquí y este mundo es un mundo vivo. Igual en un momento, al principio sale Oliver Queen y de ahí desaparece totalmente de historia hasta la recta final, que ya lo vemos como Green Arrow, y así hay otros ejemplos. Y de hecho esto mismo es aprovechado para darle foco a personajes que no son tan vistosos o no son tan conocidos en el mundo de DC, como lo pueden ser los Black Holes o los Sea Devils. Igual, aquí hay varios personajes que no suelen ser los mencionados principalmente cuando hablamos de cómics, pero que aquí se van a ganar el cariño de más de uno, como los Challengers of the Unknown o King Faraday, que al principio puedes llegar a detestarlo, al principio no te va a caer bien, pero luego, según su trama se va desarrollando, te llegas a encariñar con él de cierta forma, incluso su destino te llega a pesar. Ahora, la Trinidad no tiene el protagonismo central en esta historia, aunque sí tienen grandes aportes. Por ejemplo, Superman toma su posición de líder y se reafirma la esencia de este personaje al basarse principalmente en la empatía y en lo que está correcto moralmente. Por otra parte, Wonder Woman es retratada igual de buena manera, teniendo un camino e ideales similares a los de Superman, pero sin seguir sus mismos métodos, siendo Diana un poco más extremista. Por otro lado, Batman actúa como una fuerza desde las sombras, pero que ayuda a ser el motor para ciertas partes de la historia, principalmente relacionadas a Superman y a John Jones. La Trinidad en sí llega a tener su foco hasta el capítulo complementario que viene en esta edición añadido, que salió cuando se estrenó la película basada en este cómic. Ahora, los que son los protagonistas para mí de esta historia fueron Hal Jordan, John Jones, Rick Flag Sr.,
porque sí tiene un gran peso hasta desde que aparece hasta que termina su función, y finalmente en parte Barry Allen, aunque el principal protagonismo se lo lleva Hal Jordan. Y es que este cómic inicia en 1945, en el final de la Segunda Guerra Mundial, y avanzamos en los primeros capítulos desde el 45, sí, creo que dije 1945, hasta 1957. Y a través de eso no solo vemos como el gobierno de Estados Unidos tras la guerra pidió que los superhéroes dejaran de funcionar, similar a lo que pasa en Civil War. Vemos cómo caen algunos como Hourman, y al conocer ciertos secretos de Rex Tyler, se plantea la incógnita de si son buenos o no los héroes. Se establece que Batman ya lleva un tiempo operando, así como Superman, que luego va a ser más relevante y aporta a que este mundo se sienta vivo y tenga esa construcción de no necesariamente mostrar la historia de todos, pero sí de puntos importantes que hacen que tenga una coherencia narrativa. Vemos a Hal Jordan desde que es un niñito hasta que crece. Vemos un accidente que lo marca profundamente, y si bien a algunos les puede chocar cómo está planteado Hal Jordan en esta historia, en sí su esencia está ahí, su coraje, su valentía y su voluntad. Y Green Lantern aparece prácticamente hasta el final de esta historia, ya que seguiremos a Hal Jordan en sus momentos previos. Y si bien cuando se convierte en Green Lantern puede parecer que ya va a usar el traje para siempre, no, hay una pausa desde que lo consigue hasta que lo vuelve a usar, que es en la batalla final. Ahora, Rick Flag Sr. se presenta desde el prólogo y el primer capítulo de que ha ido a una isla en busca de que ha ido como científico y se han perdido en una isla que luego se nos da a conocer que es la antagonista de esta historia, que se llama el Núcleo, una entidad que tiene seres prehistóricos habitando en ella, que manda de vez en cuando a atacar a partir de cierto momento a las ciudades. Y es aquí cuando los protagonistas se ven obligados a tomar acciones y medidas. Rick Flag al principio puede ser un poco detestable por cómo es su manera de ser al comandar, o puede parecer terco, pero no es que le lleguemos a tener un desprecio en gran medida. Tiene una rivalidad con Hal Jordan, pero es cuando pasa que van al espacio por primera vez y que la misión sale mal, que Rick Flag pierde la vida, y esto a su vez va a ayudar a que Faraday vea más allá de la apariencia de Martian Manhunter. Ayuda al desarrollo de Hal, y de hecho yo no me esperaba que le pasara eso a Rick Flag Sr. y sí me pegó bastante. Y luego al final vemos como Rick Flag Jr. habla sobre su padre como su héroe, y eso vuelve ese momento aún más doloroso, además de las palabras que menciona Rick Flag cuando esto pasa. Algo que me sorprendió bastante es que aquí en la portada vemos a la versión de Steel de este mundo, que pierde a su pareja y a su hija y a su hijo. Entonces en ese punto toma ya el manto de Steel, aunque nunca le llaman así, y empieza a hacer cambios por el bien de la sociedad, a que sea igual para todos y no haya ninguna discriminación. Pero eventualmente John Irons va a perder la vida, y esto va a ser noticia en televisión nacional, punto que también sirve para dejar a Flash un poco de lado en la historia, ya que en ese momento Barry Allen deja el manto, pero luego lo va a retomar más adelante. Pero aquí lo que yo pensé que iba a ser la trama de John Irons, que era esta lucha contra la discriminación, se le pasa la antorcha a John Jones, que apareció números antes, pero que no fue hasta este punto cuando se juega con él, y se juega de una manera mucho más sutil, porque si bien Martian Manhunter tenía este miedo de ser juzgado, es de cierta manera hasta este momento donde ese miedo aumenta. Y Cook no fue pretencioso al usar directamente a John Irons y a
los extremistas, que fueron los que los persiguieron, que no voy a mencionar su nombre por cuestiones de YouTube. Pero cuando llega a ese punto, Martian Manhunter toma ese rol y lo hace bastante bien. También al final pensé que Martian Manhunter iba a tener otra conclusión o un aporte mayor en la batalla contra el núcleo, pero no es así, sino que el arco de Jones es justo ese, un arco de aceptación, no solo por parte de él hacia su verdadera identidad cuando se revela así ante los humanos, sino que también por parte de los humanos hacia él, siendo que el mensaje está planteado de una manera muy bonita. De ahí Barry Allen es dinámico y aparece en los primeros números, hace unas cuantas hazañas, pero luego sufre esto de que los héroes no son bien vistos cuando intentó ser atrapado por Faraday, que de hecho luego tiene una charla con antes de la batalla contra el núcleo, donde le afirma a Allen que Allen es un buen hombre y que quizás esto es lo que necesitan. Y genuinamente todo muy bien con esa interacción. De ahí John Jones, además de descubrir el misterio y vincularse directamente al antagonista, también va a ser parte de la línea principal a la hora de la batalla final. Por otro lado, hay otros héroes que aparecen al inicio, que incluso llegan a tener una charla al final, pero que no se involucran en la batalla por sus motivos personales, y eso me gustó bastante, porque esta historia, al ambientarse en los 50, no solo toma esta época como referencia, sino que además toma los orígenes y cómo eran los personajes en esta época. Y en la Edad de Plata fue un momento donde, por ejemplo, varios héroes tuvieron el mismo nombre, pero la persona que ocupaba el manto era otra. Por ejemplo, Jay Garrick pasó a Barry Allen, Alan Scott, a Hal Jordan, y es justo eso lo que dicen estos personajes, entre los que está el Espectro, Doctor Fate, Satana, Billy Watson y Spectre, que es justo eso, que son los nuevos héroes, las nuevas generaciones, las que deben aprender del pasado y ver hacia el futuro, luchar por un futuro mejor. Y me gustó mucho eso, porque este cómic, si bien homenajea muy bien el pasado, te dice que el pasado no fue perfecto, que se cometieron errores, pero que nosotros tenemos el control de nuestro futuro y podemos luchar por eso, por un futuro mejor. Y plantean esto al final, de hecho, a través de un discurso del presidente John F. Kennedy, donde habla sobre cómo él percibe a los 60 como una nueva frontera, donde van a haber múltiples desafíos que afrontar, pero que lo harán de la manera más óptima por el bien común, que de hecho fue su discurso de aceptación a la presidencia, y es el discurso con el que termina justo este cómic y el que le da el título de Justice League The New Frontier. De ahí otro punto que quiero resaltar es que personajes como los perdedores que aparecen al inicio, si bien al desaparecer en el primer capítulo, se creía que ya no tienen impacto en la historia, sus nombres, sus acciones tienen repercusiones mucho más adelante, influyendo en qué harán ciertos personajes para dar la cara ante ciertas situaciones. Y honestamente, usualmente añado como un subtítulo a la miniatura de cada uno de estos videos, pero en el caso de The New Frontier no encontré uno que le hiciera justicia, porque no solo es un homenaje a los 50, a la edad de plata de los cómics, sino que a lo que es el heroísmo en sí, el heroísmo puro, y respeta muy bien a cada uno. Sí combina ciertos momentos como otras cosas de sus orígenes, o añade elementos más modernos, que de hecho hicieron que le quiera dar una oportunidad a Absolute Superman, y genuinamente está muy bien planteado. Igual Aquaman sale hasta el final de la historia, pero su aparición no se siente forzada y no interviene directamente en la batalla final. Sí ayuda, pero no se revela hasta cierto punto. Y es eso, o sea, en otro contexto eso hubiera sido una desventaja, pero New Frontier lo plantea muy bien en serio.
Igual a través de Wonder Woman y su historia adicional se trata el tema del sexismo y eso es tratado de una manera muy buena y se refuerza eso, la lucha por la igualdad que se vivía en esa época, la igualdad de género, la igualdad racial y la de derechos. Y genuinamente es un cómic que te inspira a hacerte una autoevaluación y ver si todo está bien con nuestro tiempo y qué podemos hacer por cambiar el futuro, por afrontarlo y porque este sea uno muy bueno, por hacerle cara a las nuevas fronteras que se nos van a ir presentando. Como dije en el anterior video, no soy de dar calificaciones, pero es una obra que me pareció muy buena. Lo que sí es que los primeros números, los primeros capítulos pueden sentirse un poco sobresaturados de información al utilizar tantos nombres, mencionar personas reales y demás, porque como dije vamos de 1945 a 1957 y es hasta llegar al 58 que ya vamos aterrizando más en una trama que se desarrolla en un mismo lapso de tiempo, que sí tiene sus saltos, pero ya son de meses, no de años completos, y que la batalla final en cierta medida se siente un poco apresurada, aunque la solución, si bien para algunos podría llegar a parecer un Deus Ex Machina, por lo mismo de ir presentando referencias sutiles en páginas, en diálogos, y el contenido extra que está en cada capítulo, hacen que se sienta orgánico. Y en sí es una historia introductoria y el núcleo no es una amenaza que esperen se desarrollaba a gran medida. Su principal meta es querer viajar al espacio, pero antes de eso quiere darle un golpe a la humanidad porque considera que esta hace daño y que va a hacer daño a lo que sigan viniendo y cree que sería mejor todo sin ellos. Entonces el núcleo funciona como esta analogía al miedo de las personas sobre si lo que hacemos por el futuro o lo que hacemos hoy día a día, cómo va a afectar más adelante. Y está bastante bien planteado y me gustó mucho eso. Superman en la batalla final tiene su principal como líder, pero sí me choqueó un poco cómo lo manejaron y qué pasó con él y luego cómo vuelve, pero no tengo problema porque se dio el foco a los personajes que fueron cargando esta historia desde un inicio: Hal Jordan, Barry Allen, John Jones y los Challengers of the Unknown. Creo que más de uno va a agarrarle cariño a estos personajes y va a querer leer un poco más de estos clásicos que siento que DC debería volver a emplear en múltiples aventuras. Y esto sería todo por este video, que ya está quedando un tanto largo. Podría hablar mucho más de New Frontier, genuinamente me encantó bastante, pero prefiero, sí sé que mencioné ya muchos spoilers, pero aún quedan muchas cosas que tienen por descubrir, por explorar y que va a hacer que este mundo les encante. Y me gustaría que le dieran una oportunidad a Justice League The New Frontier. Y eso sería todo por el capítulo de hoy. Y nos vemos la siguiente semana, donde vamos a ver unos cómics que no salieron hace tanto, pero que van en relación a un videojuego, siempre asociados con DC. Sin nada más que decir, les deseo que tengan un feliz día, tarde o noche y hasta la próxima.